Buenas noches, de parte del Instituto Health Training Institute. Me complace realmente esta noche presentar a un investigador reconocido en el área de investigación en imágenes médicas, inteligencia artificial y educación, que es el doctor Ángel Vera. Él, en esta oportunidad, va a continuar con la experiencia educativa que nos brindó la doctora Marisabel Vera sobre los chatbots en el área médica. El doctor es doctor en matemática y magíster también en esa área. Además tiene un PhD en innovación y educación de la Universidad Pedagógica Libertador. Es profesor de la Universidad Simón Bolívar en la sede Cúcuta de Colombia, docente en la Universidad Francisco Paula de Santander de ese mismo país, exdocente de la ULA, pero actualmente sigue siendo un investigador acreditado por el FONACYT, que es aquí en Venezuela, y el Ministerio de Ciencia de Colombia. Pertenece además al grupo de investigación en modelado e innovación empresarial, modelado científico e innovación empresarial. Además, es miembro activo del grupo de investigación de ingeniería biomédica de la Universidad de Los Andes, con más de 100 publicaciones. Por tanto, esto lo caracteriza como un excelente facilitador para nuestro diplomado y esperamos que disfruten y aprovechen muchísimo esta conferencia sobre chatbots en el área de la salud. Bienvenido, doctor Ángel Vera. Muy buenas noches, realmente muy complacido por la invitación y en espera de que esta conferencia sea de provecho para todos. Voy a empezar a compartir la pantalla para que empecemos la actividad. Tengo deshabilitada compartirlo, Lorena, por favor. Ya voy. Vamos a ir empezando, ¿verdad? Diciendo que es imposible en una hora, ¿verdad?, representar todo lo que significa la inteligencia artificial en el contexto del sector salud, ¿verdad? Pero pues vamos a intentar hacer una presentación que, digamos, sintetice un poco todas las cosas que están inmersas en este gran sector de la inteligencia artificial. Y como lo dice el título, vamos a intentar pues, mostrar algunos aspectos relevantes de todo lo que existe. Repito, es imposible en una hora presentar toda esta información, ¿ok? Pero vamos a tratar de hacer el mejor esfuerzo, de tal manera que a ustedes les quede por lo menos un resumen importante de todas estas digamos, áreas de interés para el sector salud vinculados con la inteligencia artificial. Como lo dice esta primera lámina, el material lo preparé yo, pero hice uso, haciendo, digamos, honor a lo que vamos a presentar en el día de hoy, de asistentes inteligentes para preparar esa presentación. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es presentar algunas definiciones rápidas, ¿verdad? Y vamos a mostrar cómo la inteligencia artificial ha transformado y seguirá transformando el sector salud. Es importante darse cuenta de que este esfuerzo que están haciendo ustedes de formarse es la primera gran acción que hay que hacer para no quedar desfasados, para enterarse acerca de cómo es que esta tecnología disruptiva llamada Intenta Quedarse y va a transformar indudablemente todos los escenarios de acción humana. Y evidentemente la medicina pues no va a ser una excepción. Entonces, la primera tarea que hay que hacer es esa, formarse, ¿okay? Informarse y formarse de tal forma de que no seamos testigos mudos de este tipo de acontecimiento que sin duda alguna va a transformar todos los espacios del quehacer humano y en especial la medicina. ¿Okay? Entonces, pues una de las cosas que hay que saber en una primera aproximación es cuál es la inteligencia artificial. Y pues básicamente uno pudiera decir que son un conjunto de algoritmos, ¿verdad?, que están inmersos en un contexto
denominado en la literatura especializada como Machine Learning, que se puede traducir al castellano como aprendizaje automático. Entonces, a partir de esa gran área de la inteligencia artificial, nosotros podemos procesar datos, en este caso, también es parte de los médicos, y hacer que esos datos dejen de ser datos y se conviertan en información útil. ¿Okay? De eso es que se trata. En la lámina también está establecido, ¿verdad?, que la inteligencia artificial es simplemente un conjunto de algoritmos, ¿ok? Pero que requieren de entrenamiento. Esto es lo que identifica la diferencia con algoritmos que no son inteligentes. En el caso de la inteligencia artificial, lo que identifica claramente la cosa es que esos algoritmos deben entrenarse para que aprendan alguna tarea y luego exhibir el desempeño de esa tarea en contextos similares a los que fue entrenado. ¿Okay? Muy importante tener en cuenta que jamás la inteligencia artificial va a reemplazar el criterio, el juicio, la experiencia de un profesional de la salud. Pero, ¿cuál es el cuidado que hay que tener? Que la persona que no, digamos, haga un esfuerzo importante por formarse, pues no es la inteligencia artificial la que lo va a desplazar, sino que quien lo va a desplazar son los compañeros, los colegas que sí van a hacer ese esfuerzo de formarse y de enterarse de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Para que por lo menos no sean testigos mudos de los acontecimientos, sino que además adquieran, digamos, capacitaciones que les permitan, digamos, empoderarse de estos conocimientos y tener un desempeño acorde con los adelantos tecnológicos que estamos viviendo en la actualidad. ¿Okay? En ese sentido, pues esto de la inteligencia artificial en el área de la medicina, ¿okay? Desde hace una buena cantidad de años, más de 20 años, se han ido utilizando de forma, digamos, pionera la inteligencia artificial, de forma un poco, digamos, arcaica, ¿verdad? Al comienzo había que, digamos, programar todas las reglas a través de, por ejemplo, sistemas expertos en los que había que básicamente escribir todo, pero eso ha venido evolucionando gracias a que en la actualidad tenemos un desarrollo tecnológico importante en cuanto a los centros de cómputo de alto desempeño que han permitido que los avances tecnológicos vayan de la mano con las ideas que tienen los científicos, los ingenieros, los médicos y sobre todo los desafíos que plantea día a día, ¿verdad?, estos avances tecnológicos y todas las problemáticas que tenemos los seres humanos en el sector salud. Evidentemente que un hito fundamental desde el punto de vista histórico lo constituyó el COVID-19, que hizo, ¿verdad?, que una cantidad de investigadores a nivel mundial, en el caso nuestro también hicimos ese tipo de aporte, nos diéramos a la tarea de descubrir patrones para por lo menos intentar predecir cuándo esa pandemia iba a terminar, qué consecuencias se esperaban de ella y sobre todo poder planificar la atención de las personas que estaban contaminadas con ese virus. Y evidentemente en la escala mundial y en la escala local, pues se vivió mucho de eso en el mundo científico, ¿no? Fuimos capaces de crear algoritmos que más o menos marcaran rumbos acerca de cómo debía ser la política en cada uno de los municipios, de los departamentos, estados, etc. Realmente la inteligencia artificial no es, digamos, una teoría, sino que esa teoría debe ser teoría y en la actualidad se ha aplicado en diversos contextos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la conversación o la conferencia que dejó grabada la doctora María Isabel, se dieron cuenta de que allí hay unas herramientas hiperpoderosas llamadas chatbots que permiten apoyo a decisiones clínicas. También vamos a ver más adelante cómo el conjunto de técnicas de procesamiento digital de imágenes nos permiten, a partir de, por ejemplo, tomografías, resonancias magnéticas, imagenología nuclear o simples radiografías, tener, por ejemplo,
una descripción casi que, digamos, muy genuina, muy efectiva, comparada con lo que se hacía antes, ¿no? O sea, antes al ojo por ciento, hacíamos diagnóstico, ¿no? Ahora cantidad tengas de procesamiento de imágenes, apuntar a corticas inteligentes nos permite no dar, por ejemplo, parámetros de funcionamiento de un órgano cualquiera, sino que además nos permite calcular con precisión, ¿verdad? Esos parámetros, lo que marca claramente una diferencia con respecto a cómo se hacía antes, ¿ok? Lógicamente también estamos a nivel mundial en contextos que nos permiten practicar medicina a la medida, es decir, en función de las características casi que individuales de cada paciente, gracias a estos adelantos tecnológicos podemos proporcionar pronósticos y diagnósticos de enfermedades a cada una de las personas en función de lo que van experimentando y lo que van, digamos, identificando como síntomas, como signos, etc. Sin duda alguna que esta revolución en el área de la medicina pasa por, como lo dije al comienzo, el bloque que está ahí en el centro, que se llama Machine Learning, que es el aprendizaje automático. Ese aprendizaje automático se aprovecha de una serie de algoritmos de inteligencia artificial, todos que yo los acuño bajo un concepto de operador inteligente. Existen una variedad enorme de operadores inteligentes. Esos operadores inteligentes vienen agrupados en diversas categorías. En la lámina aparece en la parte superior unas técnicas llamadas Deep Learning, que son las que en la actualidad, en el contexto especialmente de la medicina, están dando la hora. Están como técnicas emergentes que incluso superan el desempeño de los expertos clínicos. ¿Okay? Esa es una gran realidad. ¿Okay? Solo que evidentemente esas técnicas tienen como todo unas ventajas y unas desventajas. La gran ventaja de las técnicas de Deep Learning, por ejemplo, es que ante cualquier escenario de detección, por ejemplo, de patrón para poder diagnosticar alguna enfermedad, obtienen tasas de desempeño muy elevadas, por encima del 90%. Pero lo hacen a costa de un tiempo de cómputo en el proceso de entrenamiento que es bastante alto. Sin embargo, como veremos más tarde, ante ese, digamos, problema del tiempo de cómputo para entrenamiento de estas técnicas Deep Learning, hemos creado algunas alternativas, hacen que tengamos tasas de precisión muy similares con tiempo de cómputos razonables. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más tardecito. Aquí tenemos un primer ejemplo. En la conferencia de María Isabel, ella exponía en la parte final una experiencia personal en la que utilizando variables extraídas de medicina crítica en la UCI de pacientes pediátricos en un hospital de Venezuela, fueron capaces de generar un aplicativo utilizando un operador inteligente llamado máquinas de aprendizaje extremo. Pues en esta presentación, en esta lámina en particular, ustedes están un operador llamado máquinas de aprendizaje extremo, que simple y llanamente es eso lo que ven allí. Lo que está en verde representa las variables. Yo, por supuesto, no pinté aquí las 32 variables que Marisabel consideró, sino para que se pudiera entender un poco el diagrama. Esta sería como la capa de entrada de ese operador inteligente, lo que está en verde, que representa el conjunto de variables se miden en el paciente una vez que ingresa a la UCI. Después ustedes ven unos círculos rojos con centro gris. Esas son las neuronas de la capa oculta, ¿ok? Y luego ven al final unos círculos amarillos con centro gris también que constituyen las neuronas de la capa de salida. En este caso tenemos entonces una capa de entrada compuesta por 1, 2, 3 y 4 neuronas correspondientes a las variables que yo seleccioné, una capa oculta correspondiente a 3 neuronas, ¿ok?
¿okay? Y una capa de salida correspondiente a 2 neuronas. Evidentemente que este es un esquema simplificado, simplemente con efectos didácticos. En el caso de la experiencia que hizo María Isabel en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, ella consideró, en vez de 4 variables, consideró 32, que fueron las variables que los expertos clínicos decidieron, clasificaron e identificaron como variables, digamos, necesarias para poder caracterizar el fenómeno de contaminaciones por infecciones en UCI al ingreso de los pacientes. Pero aquí yo estoy colocando un esquema simplificado para que se entienda el concepto. Obsérvese que esto que está aquí conecta lo verde con lo rojo y lo rojo con lo amarillo, es decir, conecta la capa de entrada con la capa intermedia o capa oculta y con la capa de salida. Por eso es que se llama red neural artificial. Es una conexión de neuronas de la capa de entrada con neuronas de la capa oculta, y esas neuronas de la capa oculta se conectan con las neuronas de la capa de salida. Y ustedes ven que cada una de las variables, que están en verde aquí, se conectan exactamente con cada una de las neuronas de la capa oculta. Es decir, que cada una de las neuronas que están en la capa oculta procesan la información correspondiente a cada variable. Y importantísimo entender y saber que nosotros, como seres humanos, cuando tenemos fenómenos regidos por una o dos variables, pues no tenemos problema. Podemos, digamos, hacer inferencia, podemos analizar esas relaciones y generar, digamos, conclusiones o hallazgos a partir de esas dos variables. Pero ¿qué pasa cuando el número de variables de un fenómeno aumenta? Pues evidentemente que nosotros, al ojo por ciento, no tenemos la capacidad de analizar todas las posibles interrelaciones que tienen esas variables, ¿ok? De tal forma de que esa es una de las grandes ventajas de utilizar operadores inteligentes, que sin importar el número de variables son capaces de establecer relaciones entre esas variables que evidentemente nosotros no podemos establecer porque, repito, nuestro sistema mental está preparado para máximo 3 variables, analizar simultáneamente 3 variables. Pero cuando nos pasamos de ese número, y en el caso del proceso que detecta si un paciente se iba a contaminar o no luego de ingresar a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, ese fenómeno estaba regido por 33 variables. ¿Okay? Entonces, estos operadores inteligentes tienen esa capacidad de analizar con detalle esas relaciones y no solamente quedarse con el análisis, sino que usar ese análisis para tomar decisiones. Esas decisiones se toman de forma de que establecen, por ejemplo, si un paciente al ingreso a esa unidad de cuidados intensivos se iba a contaminar o no, y evidentemente que eso es hiperútil, puesto que la comunidad, digamos, está atendiendo a ese paciente, evidentemente pues, debería prestar más atención, ser más agresivo con ese paciente desde el punto de vista de lo que se le va a aplicar, el protocolo de, digamos, de seguimiento de la enfermedad, y finalmente tener mucha más atención sobre un paciente que el operador inteligente dice que tiene un riesgo bajo o simplemente no se va a contaminar. Este es un abrebocas, ¿verdad?, de cómo es que estos operadores inteligentes son capaces de trabajar con data real, ¿sí? Son capaces de procesar data que proviene de un entorno clínico, de un entorno médico, y dar resultados satisfactorios que incluso en la experiencia de María Isabel se demostró que superó el criterio de los clínicos en el sentido ese, ¿no? De que si al clínico le pasaban 32 variables, pues era para él complicado, digamos, analizar simultáneamente esas variables y emitir un juicio de valor acerca de si ese paciente se iba a contaminar o no. ¿Okay? Otra buena noticia es que una vez que estos operadores son entrenados, entonces ellos son capaces de predecir si un paciente de ingreso nuevo se va a contaminar o no en fracciones de segundo. Es decir, usted simplemente le pasa los datos y como él ya ha sido entrenado, entonces es capaz de decidir y de establecer un diagnóstico o un pronóstico si ese paciente se va a contaminar. ¿Y cuánto demora ese operador en hacer esa predicción? Simplemente demora
lo que la persona se demore en meter los datos. ¿Okay? Una vez que mete los datos y hace clic en el aplicativo, en fracciones de segundo, él emite el juicio, él emite la respuesta de si ese paciente, de acuerdo a los datos que se le acaban de suministrar, se va a contaminar o no. Otra gran área de este tipo de técnicas lo constituye el procesamiento de imagen natural en medicina. Hay que entender que desde la academia nosotros tenemos ya, desde que dimos la primera conferencia, hace más o menos 4 años, una lucha por establecer que desde las universidades, desde estos cursos de formación que son, digamos, muy formales, es importante no seguir diciendo que tenemos entre manos una IA, ¿ok? Sino que son asistentes inteligentes que simplemente lo que hacen es procesar el lenguaje y emitir lenguaje nuevo. En ese sentido, ¿ok? Lo que tenemos aquí es una lámina que sintetiza de manera, digamos, muy breve cómo es que se ha venido generando esos grandes modelos de texto. Entonces, realmente el nombre técnico es Grandes Modelos Generativos de Lenguaje Natural. Se abrevia en inglés LLM. No digamos más que el ChatGPT es una IA, ¿ok? Sino que es un asistente inteligente que lo que hace es generar lenguaje natural. Por eso es que la parte número 2 de modelos conversacionales. La tecnología se llama GPT, ¿ok? Significa que es un modelo generativo de lenguaje preentrenado. Pero lo que nosotros realmente usamos son los chats, ¿ok? Es decir, a estos modelos GPT preentrenados se les conectó posibilidades de comunicarse con el público, con los usuarios a través de los chats. Y ahí aparece una pléyade, ¿verdad?, de distintos asistentes inteligentes con los cuales podemos interactuar. En el caso particular mío, mi favorito no es ChatGPT, sino que es el Perplexity, que es uno de los chats, de los modelos conversacionales más eficientes y más completos que existen. Evidentemente también existen modelos para generar presentaciones. Mi favorito se llama Gamma, fue con el que generé esta presentación que estamos viviendo en el día de hoy de forma preliminar y luego evidentemente hice los ajustes necesarios, ¿verdad? Y los complementos que me permitieron generar la presentación que estamos viendo. Y también tenemos modelos de asistentes inteligentes que nos permiten, por ejemplo, convertir texto en audio, audio en texto, videos, etcétera, a partir de instrucciones muy sencillas. Esta lámina creo que es una de las más importantes de esta presentación porque aquí tenemos como una síntesis de lo más importante y que evidentemente esta síntesis siempre hay que estar actualizando porque día a día salen más asistentes inteligentes. Entonces, de elección de esta lámina, por favor, en nuestro lenguaje, ya no digamos más, la razón no es una cosa caprichosa. La razón es que la inteligencia artificial es digamos, un sistema o un ecosistema extraordinariamente complejo y muy diverso. Y, por ejemplo, el ChatGPT simple y llanamente utiliza una de esas cientos de miles de tecnologías que hay dentro de la inteligencia artificial. Por eso es que, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista formal, lo que tenemos entre manos son asistentes inteligentes. Es más, si ustedes le preguntan al ChatGPT qué es, él le dice, soy un asistente inteligente. No le dice, soy una inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces es importante que quede esa, digamos, información como una lección aprendida de esta conferencia. Evidentemente que nosotros podemos seguir avanzando hacia modelos predictivos y podemos tener análisis de datos clínicos. De hecho, el software que hizo María Isabel fue un modelo predictivo, ¿ok? Que lo que hace es simple y llanamente que lo que hace es que identifica patrones, ¿ok? Entre los datos. Y al identificar patrones, pues usted puede predecir resultados, puede, por supuesto, tomar, digamos, decisiones informadas, etc. También es importante saber que nada de esto sería posible si no tenemos arquitecturas tecnológicas robustas.
Por ejemplo, una de las cosas, de las dificultades a las que nos enfrentamos cada día es, ¿cómo hago yo para procesar tanta información? Pero cada vez para el usuario normal aparecen alternativas disponibles, ¿verdad? Que nos permiten hacer uso de esas tecnologías avanzadas simplemente usando nuestra computadora como una interfaz. Por ejemplo, desde el punto de vista de centros de infraestructura computacional de alto desempeño, existe disponible de forma gratuita y paga una, digamos, herramienta muy poderosa llamada Google Colab. Y a través de ese Google Colab, que no requiere que usted instale absolutamente nada en su computadora, podemos hacer una cantidad enorme de aplicaciones basadas en inteligencia artificial. ¿Okay? Nosotros también podemos revisar en la literatura una cantidad importante de sistemas de apoyo a decisión clínica que ya han sido validadas en el contexto mundial, como la IBM Watson Health, que tiene una cantidad enorme de avances, ¿verdad? Ya lo vamos a revisar con algún detalle, y que nos permite, ¿verdad?, darnos cuenta de que esto de la inteligencia artificial no es un cuento, sino que es una tecnología disruptiva que llegó para quedarse. ¿Okay? Uno de los puntos en los que hemos visto mayor avance es el de el análisis avanzado de imágenes médicas. ¿Okay? Gracias a que, por ejemplo, nosotros antes teníamos que intervenir un paciente quirúrgicamente para, por ejemplo, ver cómo estaba su corazón o su cerebro, etcétera. Ahora no. Gracias a la imagenología médica y a las técnicas avanzadas que tenemos basadas en inteligencia artificial, podemos, sin necesidad de ser invasivos con el paciente, diagnosticar una cantidad enorme de enfermedades. ¿Ok? Por ejemplo, en la siguiente lámina tenemos un esquema en el que nosotros hacemos análisis de los datos, procesamiento preliminar, utilizamos en alguna parte un operador inteligente y luego presentamos una estructura. Este esquema que aparece en esta lámina es muy útil en diversos contextos en la segmentación de, por ejemplo, tumores o algún tipo de estructura anatómica del cuerpo humano, ¿ok? Y voy a mostrar a continuación cómo, por ejemplo, somos capaces de segmentar una estructura muy importante para los seres humanos que está dentro del corazón, que se llama ventrículos. Los ventrículos son las cámaras que están en la parte inferior del corazón y que permiten, por ejemplo, que todo el cuerpo humano reciba sangre contaminada por una parte y luego purificada por la otra. Entonces, en el primer paso lo que hacemos es ver los datos, ¿ok? Y para ver los datos, pues hay una cantidad de software disponible. Aquí voy a cambiarme para que lo vean. Esto que está aquí, por ejemplo, vamos a esperar un poco, ya ahí lo están viendo, es una imagen 3D de una tomografía de tórax, ¿ok? En la que claramente están mezclados costillas, diafragma, pulmones, arteria aorta, una cantidad de estructuras que están acá. Pero, por ejemplo, para un cardiólogo, él, en vez de estar interesado en todas esas estructuras, pues por supuesto puede estar interesado en otras estructuras bien particulares. Por ejemplo, en esta presentación de 4, digamos, escenarios, en la parte derecha aparece una parte axial, un corte axial donde se ve claramente, vamos a poner un poco más acá, se ve claramente el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, los pulmones, ¿okay? Las costillas, etcétera. En la toma, digamos, sagital también se ven esas estructuras y en la toma coronal también podemos ver esas estructuras. Nosotros, por ejemplo, pudiéramos estar interesados en ver o en extraer de todas las estructuras que tenemos aquí. Podemos extraer, por ejemplo, aquí se ven las aurículas, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, la aorta, el ventrículo izquierdo, etcétera. Pero, por ejemplo, un cardiólogo estaría interesado simplemente en el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Entonces,
Esto que es, repito, el resultado de una tomografía computarizada de un paciente de la vida real, simplemente nosotros lo podemos procesar con el esquema que estábamos mostrando. ¿Ok? Entonces, ya más o menos vimos los datos, cómo son, y ahora vamos a mostrar el proceso de preprocesamiento, ¿ok? A continuación. Entonces, en el preprocesamiento, nosotros lo que hacemos es, tomamos la base de datos original, ¿verdad? Hacemos la inclusión de un plano que me separe, por ejemplo, las aurículas de los ventrículos, y aquí tienen, en la parte C, una representación de cómo ese plano verde me separa la parte anterior o superior del corazón, ¿verdad? De la parte inferior, ¿ok? Entonces, con esas técnicas de preprocesamiento, nosotros luego aplicamos una serie de técnicas de filtrado que modifican dramáticamente la calidad de la imagen. Recuerden que toda imagen que provenga de un dispositivo viene plagado de imperfecciones. Nosotros hacemos una cantidad de técnicas de filtrado sobre ellas y mejoramos la calidad de esas imágenes. En este caso, la similaridad en tres dimensiones fue una de las técnicas que creamos en el contexto de mi formación doctoral cuando hice mi doctorado en ciencias computacionales aplicadas. Aquí tenemos el operador inteligente. Es un operador que pasa por una fase de entrenamiento. No voy a entrar en detalle de cómo se hace ese entrenamiento, pero sí se hace un entrenamiento que permite conseguir la cavidad, digamos, el ventrículo izquierdo, el contorno que hacemos el entrenamiento. Él es capaz de aprender las regularidades que hay en esas imágenes y luego en la fase de detección simplemente lo que hacemos es extraer el ventrículo izquierdo de esa imagen de tomografía que vimos hace un rato, ¿ok? De tal forma que a través de una técnica que se llama crecimiento de regiones, podemos establecer semillas que permitan establecer cada una de las cavidades y hacemos que el resto de estructuras desaparezcan. Eso es lo que se llama segmentación. Obsérvese que en esta lámina donde está lo rojo y lo verde, ya no hay ni costillas, ni pulmones, ni aurículas, nada más quedan los ventrículos. En rojo el ventrículo izquierdo y en verde el ventrículo derecho. ¿Ok? Y por supuesto podemos hacer una reconstrucción 3D de cada una de esas cavidades. ¿Ok? Y podemos también, aparte de hacer esa reconstrucción 3D de esas cavidades, podemos también mostrar cómo cada una de esas cavidades se desempeña. Es decir, podemos colocar, por ejemplo, a latir, como vamos a ver en la próxima lámina, el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Y cuando el cardiólogo ve cómo ese ventrículo izquierdo late, por supuesto que puede dar un juicio de valor informado acerca de si esa cámara cardíaca está funcionando adecuadamente o tiene alguna dificultad de funcionamiento anatómico o fisiológico. Pero la gran noticia es que esa cavidad que ustedes vieron ahorita latir, que vieron moverse, que vieron dilatarse y contraerse, no requirió de que hiciéramos una intervención quirúrgica sobre el paciente, sino que simplemente a partir de un conjunto de imágenes, en este caso de tomografía computarizada, fuimos capaces de extraer esa cavidad y cualquiera otra que decida el cardiólogo o el experto clínico, de tal forma que se pueda valorar de manera precisa cómo está funcionando cada una de esas cavidades y evidentemente al analizar el funcionamiento de cada una de esas cavidades podemos tener seguridad de que cómo está funcionando, cómo está la función cardiovascular de ese paciente, sin necesidad, repito, insisto, de intervenirlo quirúrgicamente. Simplemente se coloca el paciente en un tomógrafo y se hace una adquisición que pudiera ser sin contraste o con contraste. Si se hace sin contraste, pues simplemente nosotros con técnicas de procesamiento digital inteligente podemos realzar las estructuras y también conseguir un resultado similar. Evidentemente que si ese estudio de tomografía se hace con contraste, el procesamiento digital de imágenes sobre esa tomografía computarizada contrastada
pues va a requerir de menos técnicas, ¿ok? De menos técnicas. Pero, repito, la buena noticia es que tenemos la capacidad de, a partir de técnicas de procesamiento digital de imágenes apuntaladas en operadores inteligentes, ser capaces de extraer estructuras anatómicas de cualquier órgano del cuerpo humano. Imagínense el escenario, ¿verdad? En el que nosotros no solamente somos capaces de presentar, digamos, una visión o una versión digital de esa estructura, en este caso el medio izquierdo, sino que también somos capaces de, a través de tecnologías como la impresión 3D, traer esa estructura al mundo real, ¿ok? Y aquí lo tenemos, en mi mano está esa estructura en una fase preliminar en blanco, pero si nosotros miramos ahora, digamos, mi pantalla o mi mano, pueden darse cuenta que aquí en azul tengo esa misma estructura en representación 3D, ¿ok? Entonces la puedo tener en mi mano, por lo tanto puedo cuantificar, ¿verdad? Esa imagen. La puedo cuantificar, la puedo ver, la puedo, digamos, puedo saber qué volumen ocupa, ¿verdad? Que, por ejemplo, en la parte cardíaca, uno de los descriptores cardíacos más importantes es la fracción de eyección, pero como tengo la cámara en físico, en vivo, pues yo pudiera medir el volumen que efectivamente esa cámara ocupa y no estimar la fracción de eyección, como se hace rutinariamente, sino calcularla con precisión, sabiendo que ese es un parámetro crítico y sabiendo que esa fracción de eyección, cuando está en un valor particular, pues me va a decir si ese paciente tiene una función cardiovascular buena, mala, o si requiere alguna intervención de pasarlo a un quirófano, o simplemente si ese paciente está gozando de una buena condición. ¿Ok? Entonces, existe estas técnicas y aquí hay una manifestación real de que efectivamente tenemos la capacidad física, ¿verdad?, de generar estas estructuras. Ahora imagínense que en vez del el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, nosotros, por ejemplo, detectamos en un pulmón un tumor, por ejemplo, o en el parénquima cerebral detectamos un tumor. Entonces tenemos técnicas inteligentes que son capaces de sacar ese tumor, imprimirlo a través de estas técnicas de impresión 3D antes de la intervención, antes de aplicar quimioterapia y radioterapia. Entonces le mostramos al paciente el volumen real del tumor que tiene y luego de que hagamos la intervención, la radioterapia, la quimioterapia, los fármacos que ordene, digamos, el protocolo clínico, ¿verdad? Entonces, luego de esa intervención podemos volver a segmentar ese tumor y evidentemente que si todo ha ido bien, ese tumor va a experimentar una reducción drástica que lo vamos a volver a imprimir en una impresora 3D y vamos a poder comparar el antes y el después de la intervención y darle alguna seguridad, ¿verdad?, digamos, palpable, tangible al paciente. Entonces, todas estas técnicas no son ciencia ficción, están disponibles y de hecho nosotros tenemos la capacidad de generar este tipo de aplicativos. ¿Ok? Evidentemente que no solamente nosotros, en el mundo, ¿verdad? Hay una cantidad de gente trabajando en eso y por supuesto que se han incluso creado aplicaciones para los celulares, ¿verdad? Ya ustedes saben que tenemos un servicio de telemedicina asistida. De hecho, Marisabel trabaja con un servicio de esa naturaleza de forma remota, ¿ok? Cada día dedica 2 horas de su día a eso, a hacer telemedicina asistida. Y por supuesto, no podemos dejar de lado, ¿verdad?, el hecho de que podemos impactar positivamente en análisis genómico, en predicción de enfermedades, en terapias personalizadas. Repito, cada vez esto de las terapias personalizadas son mucho más reales porque podemos, con estos asistentes inteligentes, con estas técnicas de inteligencia artificial, los operadores inteligentes como el Deep Learning y el Stream Learning Machine, que les presenté hace un rato, generar, digamos, tratamientos a la medida del paciente.
hemos, desde el punto de vista ya de números, ¿verdad?, acelerado el descubrimiento de fármacos, por ejemplo, ¿verdad? Porque pues podemos construir, por ejemplo, una proteína, la podemos construir, simular con mucha más velocidad y más precisión que como se hacía hace algunos años, ¿ok? El ahorro de un 60% en recursos, puesto que, repito, todas estas herramientas de inteligencia artificial son capaces de hacer, digamos, unas simulaciones que nos permiten ir mucho más rápido que hace algunos años. Por supuesto, toda esta cantidad de herramientas que tenemos nos van a permitir o nos han permitido automatizar procesos, ¿verdad? Y nosotros podemos ya, desde el punto de vista ya administrativo, tener una cantidad de herramientas que nos van a quitar de encima trabajo administrativo, digamos, rutinario, que siempre es repetitivo. Podemos generar aplicativos que nos quiten esa carga y que nos hagan que seamos capaces de dedicar más tiempo a lo que requiere más tiempo y a esa parte, digamos, rutinaria, pesada, que siempre es repetitiva, dejársela a los asistentes inteligentes. ¿Okay? También, por supuesto, tenemos clínicas, consultorios en los que la detección de enfermedades visuales son totalmente automatizadas en este momento. ¿Okay? Ahí tenemos esa plataforma IBM Watson Health, que lo que hace es, digamos, contribuir en estos 4 grandes aspectos. Interpreta imágenes, hace recomendaciones terapéuticas, hace análisis de literatura y hace apoyo al diagnóstico a través del análisis de historias clínicas, etc. En Colombia, por ejemplo, está Arcángela IA, que es una inteligencia artificial, no, es un asistente inteligente, ¿verdad?, que hace diagnóstico temprano de enfermedades. Está Alegra Salud, que simplemente lo que hace es administración de historias clínicas. Está Intuitivo, que emplea técnicas de aprendizaje automático para mejorar los flujos de trabajo hospitalario. Y lo que hace es simplemente quitarse ese trabajo repetitivo administrativo y dejárselo a las máquinas, que lo hacen mucho más eficientemente que nosotros los seres humanos. ¿Okay? También tenemos plataformas de investigación farmacéutica, repito, esto ya es un hecho. Hay empresas que están construyendo con una velocidad increíble nuevas moléculas que permiten hacer investigación muy rápida comparada con lo que se hacía antes. Ya hay empresas que hacen ese proceso y evidentemente hemos impactado, ¿verdad?, en los sectores de facturación, mejorando en un 35% comparado con lo que se hacía antes, el agendamiento de citas en un 28% de mejora, en el contexto de las historias clínicas hemos mejorado en un 22%, en la gestión de inventario un 10%, y en otros procesos que no se han reportado de forma, digamos, rigurosa, hemos mejorado en un 5%. Eso es números que pueden ser contrastados y verificados con la literatura. Existen en este 2025 algunas herramientas emergentes como Cubentus, ¿verdad?, que hace simplificación de operaciones hospitalarias, es la parte que maneja la parte, digamos, administrativa de la cosa. Hay software específicamente para hacer una comunicación más fluida entre médicos y pacientes, ¿verdad? Y hay este aplicativo llamado HealLab, que es simplemente un laboratorio portátil, ¿verdad? En lo que contribuye es en que tengamos una atención primaria muy rápida y precisa, etc. También tenemos, en verdad, implementaciones exitosas en centros médicos. Luego del COVID, muchos de los centros médicos quedaron con una cantidad de técnicas que le permiten hacer predicción. También tenemos centros oncológicos que detectan, ¿verdad?, y deciden si una persona tiene, ¿verdad?, cáncer o no rápidamente, o tumores cancerígenos. En radiología hay unos avances impresionantes a través de, por ejemplo, de una digamos, radiografía, se puede establecer de manera automática un diagnóstico, etc.
¿ok? Evidentemente que esto ha traído un impacto importante en la práctica clínica, tanto para los profesionales sanitarios como para los pacientes, y evidentemente que esto ha producido que los pacientes ya tengan de primera mano información que antes era imposible que tuviesen, ¿verdad? Puesto que a nivel mundial ya se han entrenado chatbots que lidian específicamente con, digamos, información médica valorada, validada por expertos clínicos, y que estos chatbots tienen ya ese repositorio en memoria y son capaces de aportar información tanto a pacientes como a los clínicos. Evidentemente que también tenemos una mejora en la reducción administrativa, en un 60% de mejora. En la precisión diagnóstica tenemos un 95% de, por ejemplo, técnicas de deep learning que yo les decía que eran muy precisas, ¿ok? Y evidentemente que, por ejemplo, si nosotros podemos diagnosticar con precisión cómo está, por ejemplo, funcionando una cámara cardíaca, podemos saber si efectivamente un paciente debe ir a quirófano o no, y no tener una ocupación, digamos, inadecuada de esos centros de atención quirúrgica que a veces no dan abasto, que se utilizan mal o que simple y llanamente pasan a quirófano a personas que no lo requieren. Evidentemente también que hay que estudiar y darse cuenta de que todo esto no es gratis. Siempre tenemos un riesgo cuando compartimos datos, cuando usamos los asistentes inteligentes. Estamos en riesgo de compartir nuestros datos, y por eso es que, aunque pareciera contradictorio, una forma de protegerse contra ese uso indebido de los datos es pues migrar hacia el uso de asistentes inteligentes en versión paga. La versión gratuita pues es más o menos para explorarlo, pero si uno realmente cree que algún asistente inteligente de esos es muy importante para desarrollar nuestra labor cotidiana, es mejor sin duda alguna mudarse a una, digamos, modalidad de versión paga en la que hay garantía de que nuestros datos, los datos no solamente personales, sino los datos que compartamos en esos aplicativos, no van a ser compartidos de manera inadecuada. ¿Okay? Evidentemente que también hay unos desafíos, y a nivel mundial estamos todavía en pañales. Estamos hasta ahora dando los primeros pasos de cómo hacer regulación que permita que se haga un uso democrático de la información generada por inteligencia artificial, y que evidentemente tengamos un respeto hacia lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con estas, digamos, técnicas de inteligencia artificial. Esos marcos regulatorios van a venir sin duda alguna. Hay una cantidad de entes trabajando en ello. De hecho, una de los primeros entes es la Unión Europea, que ya ha generado algunos, digamos, marcos regulatorios, pero en la gran mayoría de países, sobre todo aquí de Latinoamérica, pues realmente los esfuerzos todavía son muy incipientes, pero todo indica que esos esfuerzos van a mejorar, que van a hacerse mucho más robustos, y que a la vuelta de unos años ya vamos a tener unas normativas claras acerca de cómo regularizamos el uso de estos asistentes inteligentes, y sobre todo en el contexto clínico, lo que dice el primer punto de esta lámina, ¿no? Sobre quién recae la responsabilidad. La Unión Europea ya lo dijo claramente, que la responsabilidad recae sobre el médico, que es a la final el experto en el área del sector salud, que tiene la decisión final. ¿Okay? Los demás son, como lo digo yo frecuentemente, simplemente asistentes inteligentes. ¿Okay? No hay que olvidar tampoco, ¿verdad?, de que todas estas técnicas, una serie de datos disponibles en la red, y evidentemente que allí hay unos sesgos, ¿verdad?, en cuanto al sector salud, con respecto sobre todo a la raza, ¿no? Sobre todo a la raza. Entonces hay que tener cuidado de esos veredictos que se emitan con, digamos, asistentes inteligentes que fueron entrenados con data genérica. Pero una forma de lidiar con estos sesgos es simplemente nosotros poder utilizar
digamos, software especializado que cada vez requiere que los médicos sepan menos programar y entrenar esos modelos con nuestros propios datos, de tal forma de que podamos saltarnos estos sesgos que representa la lámina que estamos proyectando en este momento. ¿Ok? ¿Qué se está haciendo en la actualidad? Se está haciendo un, digamos, esfuerzo muy importante en que en lugar de que los entes compartan los datos, simplemente uno lo que hace es que pide permiso para entrar al lugar, al repositorio donde están esos datos, y el operador inteligente se entrena en digamos, en ese contexto. Antes, digamos, hasta este mismo año incluso, se le pedía a los médicos o a los, digamos, actores del sector salud que nos compartieran los datos. Pero realmente en la práctica, en la actualidad, lo que hacemos es que nosotros vamos a donde están los datos y podemos entrenar nuestros modelos en esos, digamos, contextos. Lo que significa que no se corre el riesgo de que se tengan que compartir los datos, sino que se procesan en el mismo lugar. Aquí en este punto aparece una lámina en blanco porque era el recordatorio de que les iba a proyectar una de las cosas que mencionó Marisabel en su conferencia, que es la posibilidad de que nosotros seamos capaces de crear, por ejemplo, con técnicas de inteligencia artificial, aplicativos que pudieran ser preliminarmente sencillos, luego con una complejidad moderada y luego una complejidad totalmente alta, en la que nosotros podemos, por ejemplo, crear un aplicativo como el que estamos viendo en este momento en pantalla, en el que podemos meter o introducir los datos relativos a la edad de un paciente, por ejemplo, 58 años, la frecuencia cardíaca, yo voy a colocar un dato de 70, una presión sistólica de unos 120 milímetros de mercurio, una saturación de un 98%, una temperatura corporal de 37 grados centígrados y expreso si tengo dolor o no. Voy a colocar que no tengo dolor, que no tengo dificultad para respirar y que no estoy confundido, que no estoy experimentando episodios de confusión. Luego de que yo introduzco esos datos, pulso un botón que me permite, ¿verdad?, predecir qué condición clínica tiene ese paciente. Y claramente, en este caso, de acuerdo a los datos que he colocado, el aplicativo de triaje virtual nos está diciendo que ese paciente no requiere de una atención urgente. Entonces, imagínense que eso esté en cualquier centro médico, ¿ok? Obviamente validado clínicamente por los expertos clínicos, ¿verdad? Y que el paciente, en lugar de esperar a que un médico lo atienda, simplemente tiene acceso a través de una aplicación o de una computadora que está del centro médico, de introducir sus datos y de saber en qué condición está. Eso pues sería muy interesante, ¿verdad? Y es posible hacerlo. De hecho, este es digamos, una versión preliminar muy sencilla, ¿verdad? Si yo modifico los datos, por ejemplo, y digo que ahora tengo dificultades para respirar, dolor, evidentemente que el diagnóstico debe cambiar al pulsar el botón. Entonces, al pulsar el botón nos dice urgente, porque le coloqué que tenía dolor y que tenía dificultad para respirar, ¿ok? Entonces, cosas como esas pues se pueden hacer, simplemente depende de que se tengan datos confiables y en ese sentido, pues ustedes son los que tienen esos datos confiables, ¿ok? Se va entonces como parte final a hacer intervención personalizada, análisis de riesgo, podemos monitorear 24/7, ¿verdad?, los parámetros fisiológicos de un paciente y, repito, se está poniendo muy de moda hacer perfil genómico, ¿ok? Genómico. Evidentemente que todo esto ha traído un impacto en el sistema sanitario, produciendo una transformación estructural, liberando recursos y, sobre todo, democratizando el conocimiento, puesto que ya tenemos sistemas probados, validados clínicamente, que reportan, por ejemplo, información clínica, información médica de calidad a los usuarios, ¿ok? Evidentemente que podemos también establecer estrategias de implementación y gestión de cambio
Y esa gestión de cambio debe estar guiada por proyectos piloto, por participación clínica, por transparencia y por una evaluación continua de los avances que se vayan teniendo. ¿Okay? Finalmente, como conclusiones, debemos darnos cuenta de que el futuro de la inteligencia artificial en medicina va a estar apuntalado por estas 4 dimensiones: la transformación asistencial, la innovación global, los desafíos éticos que siempre van a estar allí y la complementariedad. ¿Okay? En ese sentido, pues tenemos que estar alerta a que esas dimensiones tenemos que estarlas chequeando permanentemente y darnos cuenta de que esto es un proceso dinámico, es un proceso que nos permite ir, digamos, avanzando, pero con cautela, lo cual requiere de una evaluación sistemática, de una evaluación permanente, de una evaluación que requiere, por supuesto, la presencia de expertos. Insisto, nunca los expertos van a desaparecer. Siempre se va a requerir de que esos expertos estén presentes y entre más entrenados estén esos expertos en cómo es ese fenómeno de la IA, cómo nos impacta, cómo lo podemos explotar, cómo lo podemos aprovechar de manera adecuada, mejor. ¿Okay? Entonces, bueno, con eso doy por concluida mi conferencia. Les doy muchas gracias por la atención dispensada y en este momento, pues estamos dispuestos, María Isabel y yo, para la sesión de preguntas si existen en este momento. Gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla para que tengamos acceso a el resto de cosas. Gracias, doctor. Excelente la conferencia. Si hay alguna duda, alguna pregunta para el doctor. Aquí también está presente María Isabel, si tienen alguna inquietud acerca de la conferencia que ella les dejó pregrabada. Estamos atentos. Saludamos a nuestro estimado director Luis, que lo acabo de ver incorporado. Y quedo en espera de si hay alguna inquietud, alguna observación, no sé. Un poco más. Buenas noches. Yo tengo varias. Buenas Si mis noches. líderes están un poco tímidos, yo aprovecho y aclaro varias preguntas aquí. Quiero saludar también al doctor Juan Carlos Granger, coordinador y principal docente de este diplomado. Doctor Juan Carlos, también yo sé que usted está muy metido en este tema de inteligencia artificial, así que si tiene alguna pregunta, también es una buena oportunidad. Yo aprovecho para romper un poco el hielo y hacerles una pregunta. Como especialistas en el sector salud, que no manejamos el tema de programación ni el tema de tecnología, ¿qué tanto podemos hacer nosotros con estas herramientas? ¿Necesitamos realmente saber programar o con un conocimiento básico podemos sacar provecho de ellas? Sí, hay realmente 2 perspectivas. Una perspectiva es, pues, no requerir ninguna necesidad de programación, ¿ok? Y usar, digamos, software especializado que simplemente lo que hacemos es uso de funciones que ya están programadas. Por ejemplo, podemos tener acceso a un número importante de redes neurales artificiales que están programadas y si conocemos la teoría de esas redes neurales artificiales podemos manipular, ¿verdad?, esas funciones y generar resultados a partir de los datos que tengamos. ¿Ok? Por ejemplo, eso que hizo Isabel, que se hizo con una programación dura, también se puede hacer con ese tipo de asistentes. ¿Ok?
¿Qué se requiere? Datos. Los datos son los fundamentales. Pero yo sí soy de la idea que es muy importante que sin importar qué área sea el profesional, sí se tome un curso básico de programación. Cada vez es más sencillo, cada vez digamos, los software que están disponibles son más sencillos de programar porque ya las funciones vienen empaquetadas. Entonces, ¿en qué consistiría el proceso de someterse a unas capacitaciones en programación? En ver cómo esas funciones que ya están empaquetadas, nosotros podemos llamarlas y utilizarlas adecuadamente. O sea, no es que vamos a hacer 200 líneas de código hechas por nosotros, no, sino que vamos a hacer es, ¿cuál es nuestro problema? ¿Qué queremos? ¿Y cuáles son las funciones que ya están programadas que nosotros requerimos invocar para que procesen los datos que tenemos? El curso de programación, un curso básico, pero repito, sin importar de qué área sean, si es administrador, si es médico, si es ingeniero, no importa el área. La tendencia mundial es que todos debemos aprender por lo menos las normas básicas de programación, con la gran ventaja de que en la actualidad no es una programación como la que se hacía hace 20, 30 años. Yo, por ejemplo, cuando hice mi primera programación para un código genético, me demoré 6 meses haciendo esa programación. Ahora, ¿cuánto me puede demorar? 1 hora, exagerando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya todas esas funciones vienen programadas, vienen etiquetadas, y yo lo que hago es que, sabiendo la teoría, puedo entonces simplemente pegar esas funciones en un código que no va a ocupar más de 20, 30 líneas. ¿Ok? Pero repito, existen las dos opciones. Una opción en la que el médico no requiere, ¿verdad?, de saber programar, lógicamente que tiene sus limitantes, por supuesto que sí, porque va a estar supeditado a lo que el software especializado le ofrezca. Pero si programa, pues pudiese explotar un poco más estas herramientas. ¿Ok? Gracias, doctor Miguel. Doctora Greta, ¿usted tiene alguna pregunta? Sí, quería aprovechar que está el doctor allí, que es experto en esto. Con el chat GPT, si uno alimenta con datos de un paciente, yo puedo obtener una información referente a algún paciente, digamos, o sea, que me puede servir como como una inteligencia artificial, aunque usted dijo que este término no lo íbamos a utilizar. Sí, el término correcto es asistente inteligente, porque la inteligencia artificial es un planeta enorme. Y el ChatGPT, por ejemplo, utiliza solamente una fracción, un 10% de los recursos de ese planeta apenas. Por eso es que no es correcto hablar de inteligencias artificiales, sino de asistentes inteligentes. Sí, la respuesta es sí. Si usted hace la tarea de seleccionar información de calidad, y ahí es donde viene su grado de experticia, usted puede hacer no solamente que el ChatGPT, hay otros que son mucho mejores que el ChatGPT, y que le haga un análisis de esa información y que eventualmente le dé un diagnóstico. Que evidentemente usted, como experta en su área, va a decir si ese diagnóstico está adecuado o no. Pero realmente, digamos, la gran ventaja de utilizar estos asistentes es la velocidad con la que se procesa la información. Entonces, debe utilizarse para eso. Que en lugar de que usted gaste una cantidad de horas haciendo el procesamiento de esa información, esos asistentes son capaces de procesar esa información muy, muy rápido y con buena calidad. ¿Decir algo, Marisabel? Y de hecho pudiera, si a mí como se me escape algo de ese paciente, el procesador me ayuda a orientar. O sea, por ejemplo, si se me escapa un análisis que lo dejé pasar, el procesador me puede conjugar la información. Sí, señora. Todas esas técnicas de cómo hacer eso adecuadamente lo vamos a ofertar en un diplomado que
Nuestro estimado director, me imagino que al final hará la promoción, pero tenemos previsto un diplomado para hacer todas esas cosas, un diplomado de inteligencia artificial virtual en el sector salud, ¿ok? Específicamente para enseñar a los médicos y a las personas que integren esa comunidad del sector salud a utilizar adecuadamente todas esas herramientas. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Yo aprovecho también para hacerle una pequeña pregunta a la doctora Marisabel acerca un poco de la resistencia que encontró usted como pediatra, especialista en pediatría crítica, la resistencia que encontró al implementar este tipo de sistemas en su unidad. Resistencia en cuanto al equipo médico. Así es, desde el punto de vista de equipo médico, porque evidentemente es algo muy nuevo. Entiendo que mucha gente que no se sentía cómoda. ¿Cómo estuvo esa experiencia con esto? Sí, buenas noches para todos. Una pequeña disculpa, estoy un poquito quebrantada de salud hoy. Sí, al principio la conducta de algunos especialistas en área crítica, pediátrica, pues fue un poco escéptica en cuanto a si las herramientas que estábamos usando, aplicando las estructuras con inteligencia artificial para crear esta máquina de aprendizaje, pues lo iba a lograr o no. Muchas personas pensaban que no era posible que un sistema de cómputo formado por redes neuronales artificiales lograra las predicciones de interés, que en este caso hablaban si el paciente se iba a infectar o no dentro de la unidad de cuidado intensivo. Hicimos una comparación directa entre la predicción de los especialistas en el área pediátrica de la medicina crítica y la máquina, y realmente la máquina en este caso tuvo mayores aciertos que los conceptos de los especialistas. Entonces, finalmente, al terminar la investigación, la aceptación fue total. Evidentemente que no queremos reemplazar en ningún momento el juicio clínico, eso se ha repetido, se ha recalcado cada vez que tratamos de presentar el modelo a un público en un momento en particular. Simplemente queremos que estas nuevas herramientas sean de apoyo diagnóstico y sobre todo que sustenten una toma de decisión rápida e inteligente, en este caso en el contexto de la terapia intensiva. Como te digo, algo de resistencia al principio, tal vez al cambio, ¿no? A la inclusión de las nuevas tecnologías en un entorno clínico donde tal vez no tenemos la mayor tecnología posible, como tiene otras partes del mundo. Pero lo interesante de este modelo es que usamos solamente variables clínicas y epidemiológicas. El contexto donde se hizo fue en Mérida, Venezuela, donde no tenemos algunos recursos como tendrían otros países y otros centros de salud más desarrollados. Entonces, sí, al principio hubo escepticismo, pero luego la aceptación fue bastante buena y esa es la invitación, ¿no? Que todos nos tratemos de incluir con estas nuevas herramientas del futuro de la medicina que ya están prácticamente insertas en el mundo médico y tal vez llegaron para quedarse. Gracias, doctora Marisabel. Gracias al doctor Miguel. Realmente estamos muy orgullosos de poder contar con ustedes dos como coordinadores de este diplomado. A las personas que tengan interés en conocer más acerca del tema, por favor, nos solicitan información. Básicamente lo que se busca con este diplomado es poder entender, aprender desde lo más básico hasta un proceso donde podamos implementar estas herramientas para que ustedes puedan, desde su grado de, vamos a llamarlo, influencia, desde su especialidad, poder sacarle el mejor provecho a estas herramientas. Van a ver en la información que les vamos a enviar que son 5 expertos en el área de inteligencia artificial, tanto en la parte médica como en la parte, como el doctor Miguel, en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la programación. Tenemos un especialista también en la parte de derecho para entender los procesos legales. Y esta experiencia lo que justamente nos va a llevar es poder a implementarlo
desde nuestro conocimiento y poder hacer que este conocimiento llevarlo a la práctica. ¿Qué vamos a hacer con este diplomado? Básicamente tenemos conexiones 2 veces a la semana, los días, se me fue. Miércoles. Miércoles y sábado. Miércoles y sábado. Excelente, gracias. Y miércoles y sábado. Vamos a tener 2 horas de conexión con los expertos y vamos a tener un proceso práctico donde vamos a desarrollar herramientas que van a estar supervisadas por ellos. Bien, vamos a tener un acompañamiento 1 a 1 para que los expertos nos guíen entonces en este proceso de diseño de nuestras herramientas, de nuestras soluciones y podamos entonces, con la ayuda de ellos, poder llevarlas a ese proceso de implementación. Así que no me queda más que darles las gracias, doctor Miguel, doctora Marisabel, gracias a todos los asistentes. Vamos a estarles enviando información y bueno, les pedimos que sean multiplicadores también de esta información porque estamos en una nueva era. Ya pasamos de la era de la informática a la era de la inteligencia artificial. Y como muy bien nos decía el doctor Miguel, tenemos que adaptarnos y tenemos que aprender, tenemos que capacitarnos en esta área para mantenernos entonces a la vanguardia y sobre todo ayudando a muchas más personas con estas herramientas que son formidables. Un fuerte abrazo y nos vemos entonces el día martes nuevamente. Gracias, doctor Vera. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a ustedes por la receptividad. Que estén muy bien. Hasta luego.